Hola, ¿qué tal chicos? Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Permítanme presentarme, mi nombre es Luis Pablo Aguilar Ticona y soy parte de la Liga STEAM. Antes de comenzar, veremos primeramente qué vimos la anterior clase. La anterior clase vimos la elipse, vimos la ecuación de una elipse, vimos las propiedades de la elipse. El día de hoy veremos los siguientes temas que son la hipérbola y las propiedades de la hipérbola. Antes de comenzar te pido que vayas por un cuaderno, un lápiz, un borrador y una regla. Sin más que decir, comencemos. Recuerda que en la anterior clase te di las siguientes misiones que puedas resolver. Por ejemplo, el primer ejemplo que te di para que lo puedas resolver era determinar si la ecuación es una elipse, un punto o un conjunto vacío. Si la gráfica es una elipse, hallar sus elementos. ¿Cuál? 9x cuadrado más 4y al cuadrado menos 36x menos 8y más 76 igual a 0. ¿Qué debías hacer en este caso? Debías hallar primeramente la ecuación, reducirla y hallar su expresión de tal manera que la condición nos dice que t es menor a 0, entonces la ecuación representa un conjunto vacío. Como no es una hipérbola, entonces solo se deja ahí y el resultado sería 9 multiplicado por x menos 2 elevado al cuadrado más 4 multiplicado por y menos 1 al cuadrado igual a menos 36. Como segundo problema que les di era hallar la ecuación de la elipse con centro en el origen. Foco sobre el eje X, la longitud del eje mayor es igual a 3 veces la longitud del eje menor y pasa por el punto 3,3. Entonces, ¿cómo debías resolver este ejercicio? Era de la siguiente manera. Debías hallar la ecuación número 1 de tal manera que con la condición podías hallar los valores de B y los valores de A y reemplazar en la ecuación de la elipse, que es x al cuadrado sobre a cuadrado más y al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Reemplazabas aquí los valores de a y b y tenías el resultado final, que es x cuadrado más 9y al cuadrado igual a 90. Comenzando con el temario del día de hoy, tenemos la hipérbola. Entonces, primeramente nos preguntamos qué es la hipérbola. Y la hipérbola dice que una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano, tal es que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, en este caso tendré el foco 1 y el foco 2, y dice que es igual a la distancia entre los vértices. Entonces tenemos la siguiente ecuación, que es el del punto P al punto foco 2, el segmento restado con el punto P al foco 1, el segmento igual a 2A. Entonces también nos dice lo siguiente, la siguiente fórmula. Por ejemplo, el segmento del vértice 1 al vértice 2 se denomina, dice que el valor es la distancia entre esos dos vértices es igual a 2A y sí, dice que se denomina eje focal. También veremos otra ecuación que es del segmento de B1 a B2, dice que es igual a 2B. Y se denomina eje conjugado o eje normal del hipérbola. También tenemos otra ecuación que es la distancia entre los focos. La distancia entre los focos dice que es igual a 2c y se llama distancia focal. Pregunta, ¿la distancia que existe entre los focos de una hipérbola es igual? Inciso A, 2a, inciso B, 2c o inciso C, B. Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si ya respondiste correctamente la pregunta, el inciso es el inciso B, que es 2c. Como siguiente concepto veremos las formas cartesianas de las ecuaciones de una hipérbola. En este caso tendremos dos opciones. El primer inciso será las formas canónicas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Este tipo de hipérbola es el más sencillo. Por otro lado, depende mucho el sentido del eje transverso, puesto que la hipérbola puede ser horizontal o puede ser vertical. De tal manera que tenemos el primer concepto, que nos dice hipérbola con centro en el origen y eje transverso coincidente con el eje X. ¿Qué nos dice esto? Se denomina también hipérbola horizontal con centro en el origen
Entonces los elementos que va a tener este tipo de hipérbola es el primer elemento que va a tener es intersección con los ejes coordenados. ¿Qué nos dice esto? La intersección con el eje X, si Y es igual a 0 y X es igual a más o menos un valor de A de los datos de las vértices de la hipérbola. Entonces los vértices dice que van a tener los siguientes valores. El vértice 1 y vértice 2 van a ser simétricos, y el cual van a ser el vértice 1 A y el vértice 2 va a ser menos A. En este caso, por definición, sabemos que la distancia entre los vértices es igual a 2A. Como podemos ver en la gráfica, también la otra intersección con el eje Y, si X es igual a 0 y Y al cuadrado es igual a menos b al cuadrado, es decir que no hay una solución real. Por esta razón el segmento entre b1 y b2 se denomina eje imaginario, y aunque no tiene puntos en común con la hipérbola, existe una cierta relación con esta, para luego obtener los valores siguientes de b1 y b2, que serían los puntos. En este caso b1 tendría el valor de 0,b y b2 tendría el valor de 0, menos b. En este caso también por definición sabemos que la distancia entre b1 y b2 es igual a 2b. Como podemos ver en la gráfica, también tenemos el siguiente elemento, que es simetrías. ¿Qué nos dice simetrías? Como en la ecuación, las variables x y y tienen exponente par, la curva es simétrica respecto con los ejes x y y, es decir que el lado izquierdo de la hipérbola es igual al lado derecho de la hipérbola. De tal manera que también veremos otro elemento, que es extensión. Para determinar la extensión de la curva despejamos y de la función de x y x de la función de y. Entonces, por lo tanto, la hipérbola es una curva abierta, como podemos observar en la gráfica, y se compone por dos ramas de simetrías respecto al eje X. Una de ellas se extiende infinitamente hacia la derecha y la otra se extiende hacia la izquierda a partir de sus vértices. Entonces veremos otro elemento, que es la longitud del lado recto, que nos dice esto: cuando el foco está sobre el eje X o el eje transverso es paralelo al eje X, no olvidemos que los lados rectos siempre van a pasar por el foco. Entonces el lado recto está dado por la siguiente fórmula, que es lado recto igual a 2 multiplicado por b cuadrado sobre a. Entonces también veremos el siguiente elemento, que es excentricidad. ¿Y qué nos dice esto? Es otro elemento importante de la hipérbola y se define como la razón. La ecuación siguiente, la excentricidad es igual a c sobre a, y ese es igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado sobre a. Entonces también tenemos la siguiente condición, que c debe ser mayor a a, y la excentricidad en la hipérbola es mayor a la unidad. En este caso la excentricidad siempre tiene que ser mayor a 1. Ahora también veremos las ecuaciones de las directrices. Entonces, ¿qué nos dice esto? La distancia entre las directrices, como podemos ver en el gráfico derecho, está dada por la siguiente ecuación, que es distancia igual a 2a al cuadrado sobre c, y eso es igual a 2 multiplicado por a sobre la excentricidad de. También, bueno, como ya vimos un tipo de hipérbola, veremos otro tipo de hipérbola. Entonces veremos la hipérbola con centro en el origen y eje transverso coincidente con el eje Y. ¿Qué nos dice esto? Entonces que utilizaríamos la siguiente ecuación en este tipo de hipérbolas, que es y al cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, donde b cuadrado, la condición b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado. Entonces, también tiene estos elementos, como por ejemplo tenemos coordenadas de los vértices. En este caso las vértices de la hipérbola son b1 y b2, y los valores van a ser de 0,a y 0, menos a. Entonces también sabemos por definición que la distancia entre vértices es igual a 2a. Para estos casos de ecuaciones te pido que puedas tomarle una foto para que te puedas guiar con los ejemplos que continuaremos después. En este caso podemos ver primeramente los vértices, luego también veremos los otros elementos, otro elemento que es extremos del eje conjugado, que nos dice esto: el segmento entre B1 y B2 se denomina eje imaginario, y aunque no tiene puntos en común con la hipérbola, existe una cierta relación con esta, para luego obtener el siguiente valor, ¿no? El B1 va a ser B, 0 y B2 va a ser menos B, 0. En este caso también por definición sabemos que la distancia entre esos dos es igual a 2B.
Ahora veremos otro elemento, que es extremos de los lados rectos, que nos dice esto. Entonces hay que tener en cuenta que siempre pasan por los focos y bueno, la ecuación que vamos a utilizar en este caso es en cada punto. L1 por ejemplo es b cuadrado sobre a, c, R1 va a ser menos b cuadrado, a, c, y podemos ver que solo en el lado del eje X cambia el valor negativo. En este caso lo mismo hacemos para el L2 y para R2. Bueno, también como podemos ver en la gráfica tenemos L1 y R1 y tenemos L2 y R2. También veremos el siguiente elemento, es la longitud del lado recto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Cuando el foco está sobre el eje Y o el eje transverso, dice que es paralelo al eje Y. El lado recto está dado por la siguiente fórmula, que es 2 multiplicado por b cuadrado sobre a. En este caso, como podemos ver en la gráfica, el lado recto siempre pasa por el foco y va a tener la siguiente ecuación, ¿no? Entonces el siguiente elemento que vamos a ver es extensión. Entonces, ¿qué nos dice extensión? Para determinar la extensión de la curva despejamos y de la función de x y x de la función de y. Es decir, que tendría la siguiente representada en la gráfica, que sería para arriba y para abajo, en este caso las parábolas, y tendríamos la ecuación de las directrices. Entonces la ecuación de las directrices nos dice las distancias entre las directrices está dado por lo siguiente, por la siguiente fórmula, que es 2 al cuadrado sobre c igual a 2 multiplicado por a sobre la excentricidad de este caso, como podemos observar en la gráfica. También tenemos el siguiente concepto, que es las asíntotas de la hipérbola. En este caso son dos líneas rectas que nunca van a tocar a la curva. Entonces dice que, bueno, con la ecuación que tenemos x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué nos dice? Trazamos las diagonales de su rectángulo fundamental, un rectángulo que está en el origen, bueno, que tiene una longitud de 2a y 2b. Paralelos a los ejes transverso y conjugado. Entonces los puntos A, B, que irá en este punto, y en el punto Q, que será menos A, B. De esto es fácil comprobar que las ecuaciones que pasan por Q y por el punto P son respectivamente la siguiente. Entonces tenemos la siguiente recta estará representada por y igual a b sobre a multiplicado por x, y la segunda recta estará representada por y igual a menos b sobre a multiplicado por x. Pregunta: ¿qué es una hipérbola? Inciso A: conjunto de puntos en el plano cartesiano colocados de tal forma que la diferencia de sus distancias de cada uno de ellos a dos puntos fijos llamados focos. Inciso B: la suma de las distancias de los puntos en el plano X y Y. O inciso C: ninguno. Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente con la pregunta, el inciso es el inciso A. Entonces, ¿qué nos dice el inciso A? Nos decía que el conjunto de puntos en el plano cartesiano colocados de tal forma que la diferencia de sus distancias a cada uno a dos puntos llamados focos. En este caso tenías que tener en cuenta el punto P con el foco 2 y el punto P con el foco 1, y la diferencia era igual a una constante. Bueno, continuando veremos el siguiente ejemplo para entender un poco la definición que vimos anteriormente. Entonces el ejemplo número 1 nos dice lo siguiente: hallar la ecuación de la hipérbola con centro en el origen y eje transverso en el eje Y, si la distancia entre directrices es 2 y su excentricidad también es 2. Entonces nos da dos condiciones, nos dice que la hipérbola está en el origen y el eje transverso está en el eje Y. Ok, entonces, ¿cómo debemos solucionarlo este problema? Es lo siguiente: como primer paso debemos identificar a qué pertenece, si es hipérbola vertical o si es hipérbola horizontal. En este caso, como dice eje transverso en el eje Y, entonces tenemos en cuenta que la hipérbola es vertical. Entonces, como es vertical, tendríamos que utilizar las ecuaciones de hipérbola vertical.
Entonces sería y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces como segundo paso, el ejercicio nos dice que la distancia entre directrices es igual a 2 y la excentricidad es igual a 2, es la condición que nos da. Entonces por ecuación sabemos que la distancia es igual a 2a cuadrado sobre c igual a 2a sobre e igual a 2. Entonces esto nos va a servir para poder hallar los valores de a. En este caso, la excentricidad sabemos que su ecuación es igual a c sobre a, entonces, y ese es igual a 2. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como ya tenemos un valor bueno, utilizaríamos aquí el 2 igual a 2 multiplicado por a sobre e. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Despejamos e y mandamos a multiplicar, tendríamos lo siguiente, 2 por e igual a 2a, y luego eso nos daría, como e es igual a 2, entonces reemplazamos e, entonces tendríamos 2 por 2, 4 sobre 2, tendríamos finalmente a igual a 2. En este caso, ¿para qué nos va a servir esto? Para poder hallar también el valor de c, y el valor de c en esta ecuación, como ya tenemos a y ya tenemos e, entonces c, ¿qué sería? A sería 2 y e sería 2, entonces 2 por 2 es igual a 4. En este caso, nos va a servir también para hallar el valor de b al cuadrado. En este caso, como sabemos que la ecuación es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, entonces ya tenemos c y ya tenemos a, entonces con esto podemos reemplazar en la siguiente fórmula y poder hallar. Entonces si c es 4 al cuadrado igual a 2 al cuadrado más b al cuadrado, entonces eso sería 16 igual a 4 más b cuadrado, y esto nos daría a 16 menos 4 igual a b cuadrado, finalmente nos daría el valor de b al cuadrado, que sería igual a 12. Ya teniendo a, ya teniendo b, ya teniendo c, podemos hacer lo siguiente. Si reemplazamos en la fórmula que ya conocíamos, solo necesitamos el valor de a y el valor de b, entonces ya tenemos nuestra ecuación. Entonces sería ¿cuál? Y cuadrado igual a 4 menos x cuadrado igual, bueno, sobre 12 igual a 1. Entonces, como tercer paso, para graficar debemos definir vértices, debemos definir focos y debemos definir el lado recto. En este caso, para hallar los vértices, vamos a aplicar pura ecuación. Entonces, sabemos que la distancia entre vértices es igual a 2a. Entonces, es sumamente importante que lo puedan recordar, que ya que utilizaríamos en varios ejemplos. Entonces, como a ya tenemos el valor de 2, si reemplazamos ahí tendríamos 2 por 2 igual a 4. En este caso, como ya tenemos la distancia entre vértices, bueno, eso nos va a servir. Como las vértices son simétricos, entonces el valor del segmento lo dividimos entre 2 y tenemos que las coordenadas de los vértices serán lo siguiente. Entonces, si lo dividimos entre 2, tendríamos gráficamente el punto 1 y el punto 2 de los vértices, que el vértice 1 nos daría 0,2 y el vértice 2 nos daría 0,-2. En este caso, para hallar los focos, hacemos la misma, aplicamos las definiciones que vimos anteriormente. ¿Y qué nos decía? Que por definición el segmento entre F1 y F2 es igual a 2C. Sabemos que está en el eje Y, y como ya determinamos el valor de C igual a 4, entonces reemplazamos, ¿no? Si reemplazamos 2 multiplicado por C, que es 4, entonces tendríamos 8. Entonces ya tendríamos también, y para hallar los puntos de los focos lo dividimos entre 2. Entonces, al dividir entre 2 tendríamos que el foco 1 y el foco 2, en el foco 1 tendríamos 0,4 y foco 2 tendríamos 0,-4. Recuerda que es una hipérbola vertical. En este caso veremos también los lados rectos. En este caso, ¿qué nos dice? Que por definición sabemos que los puntos del lado recto están dados por la siguiente fórmula. Entonces tenemos para los 4 puntos L1, R1, L2 y R2, y como ya tenemos los valores de A igual a 2, B igual a la raíz de 12 y C igual a 4, entonces reemplazamos los valores que están en función de A, de B y de C. Entonces tendríamos lo siguiente: en la primera expresión de L1 y R1, si los reemplazamos tendríamos lo siguiente, ¿no? Raíz de 12 al cuadrado sobre 2,4, R1 tendríamos menos raíz de 12 elevado al cuadrado sobre 2,4, y esto nos daría finalmente L1 y R1, L1 6,4 y R1 menos 6,4.
Entonces, en la siguiente expresión tenemos lo siguiente. Si reemplazamos raíz de 12 al cuadrado sobre 2, menos 4, y en R2 tendríamos menos raíz de 12 al cuadrado sobre 2, menos 4. Entonces, finalmente tendríamos los puntos L2 y R2. En este caso, L2 sería 6, menos 4 y L2 sería menos 6, menos 4. Entonces, como ya tenemos eso, podemos llevarlo a un plano cartesiano para representarlo de mejor forma nuestra hipérbola. En este caso, los vértices es 0,2, 0, menos 2 representados en la gráfica se vería lo siguiente. Los focos representados en la gráfica se vería lo siguiente. El L1 y R1 del lado recto se verían lo siguiente en la gráfica, y L2 y R2 se verían lo siguiente en la gráfica. Bueno, entonces, viendo el siguiente concepto, tenemos formas canónicas ordinarias. Y entonces, ¿qué nos dice esto? Hace referencia a cuando el centro de la hipérbola no está en el origen, es decir, que está en h, k. Entonces, ¿qué concepto tenemos? También tenemos dos formas de hipérbolas. La primera forma de hipérbola sería la hipérbola con el eje focal paralelo al eje x. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que utilizaríamos la siguiente ecuación: x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué elementos tendría en este caso? El primer elemento que vamos a utilizar es centro h, k. En este caso, ¿qué nos dice? Nos dice que utilizaría la h, k, y ahora tenemos el siguiente elemento, que son vértices. Como podemos ver en la gráfica, tenemos vértice 1 y vértice 2 con h más a, k y h menos a, k. En este caso también tenemos el siguiente elemento, que son los focos con las siguientes fórmulas: foco 1 y foco 2, h más c, k y h menos c, k. En este caso te pido que tomes atención o le tomes una foto para poder entender un poco más, porque todo se basa en fórmula. En este caso veremos también extremo del eje conjugado normal. En este caso también tenemos B1 y B2. Como podemos ver también en la gráfica, representado en la gráfica, entonces tenemos h, k más b, y b2 tendríamos h, k menos b. En este caso también tenemos el lado recto, y el lado recto nos dice que es igual a 2 multiplicado por p cuadrado sobre a. Como podemos ver en la gráfica, también tenemos los siguientes elementos, que son la excentricidad, y la excentricidad es igual a c sobre a. La excentricidad sabemos que siempre debe ser mayor a 1. En este caso también la condición sabemos que c es mayor a a. También tenemos los siguientes elementos, que son extremos de los lados rectos: L1 y R1, L2 y R2, los puntos que tenemos para formar el lado recto, y también tenemos las ecuaciones de las directrices. Y utilizaría la siguiente ecuación, que sería x igual a h más menos a sobre e. Como podemos ver también en la gráfica, distancia entre las directrices, para hallar la distancia entre esas directrices, es igual a 2a al cuadrado sobre c, y ese es igual a 2a sobre la excentricidad. Podemos ver en la gráfica también tenemos los radiovectores para un punto x1, y1 de la hipérbola, cualquier punto. Entonces esto nos daría R1 y R2. En el foco derecho sería E multiplicado por x1 menos a, eso sería para el foco derecho, y para el foco izquierdo tendríamos E multiplicado por x1 más a para el foco izquierdo en este caso, ¿no? Entonces también tenemos las asíntotas, que sería y menos k igual a más menos b sobre a multiplicado por x menos h. Tenemos que tener en cuenta todas estas fórmulas que estamos viendo, porque aplicaríamos posteriormente ejemplos. También tenemos el siguiente concepto, que es hipérbola con el eje focal paralelo al eje y. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que utilizaría la siguiente fórmula: y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Entonces tenemos los siguientes elementos, que es centro h, k. También tenemos los vértices B1 y B2, que sería respectivamente h, k más a y h, k menos a. También tenemos los focos, que será h, k más c. Foco 2, h, k menos c. Tenemos los extremos del eje menor, que sería h más b, k y h menos b, k. Y también tenemos el lado recto, que es 2 multiplicado por b cuadrado sobre a. Entonces, como podemos ver en la gráfica,
También tenemos los siguientes elementos. Para este caso tenemos también la excentricidad de que debe ser mayor a 1 y es igual eso a c sobre a. También tenemos los extremos de los lados rectos, que tenemos los puntos L1, R1, L2 y R2 respectivamente, como podemos observar en la gráfica, y las ecuaciones que se aplicaría para posteriormente resolver ejercicios. También tenemos las ecuaciones de las directrices. En este caso y es igual a k más menos a sobre e, y podemos ver representado en la gráfica. También tenemos la distancia entre las directrices, y la distancia es igual a 2a cuadrado sobre c, y eso es igual a 2 por a sobre la excentricidad e, y también podemos ver en la gráfica. También tenemos los radiovectores. En este caso ya no estaría derecho e izquierdo, en este caso estaría arriba y abajo. Entonces tenemos los focos para arriba, que sería E multiplicado por Y sub 1 menos A, y R2 E Y sub 1 más A para el foco de abajo, como podemos ver en la gráfica también, ¿no? Y también tenemos las asíntotas. Las asíntotas sabemos que nunca tocan a la curva, y también tendría las siguientes fórmulas. Tendríamos dos valores, positivo y negativo. En este caso sería y menos k igual a más menos b sobre a multiplicado por x menos h. Pregunta: ¿cómo se denominan los ejes de la hipérbola? Recuerda que los dos ejes deben ser correctos para que la respuesta sea correcta. Inciso A, eje transverso y eje conjugado. Inciso B, eje vertical y eje oblicuo. O inciso C, eje horizontal y eje perpendicular. Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente con la pregunta, es el inciso A, eje transverso y eje conjugado. También veremos el siguiente ejemplo para entender la definición que vimos. Entonces el ejemplo 2, que nos dice que hallemos la ecuación de la hipérbola cuyos focos son f1 y f2. El foco 1 será 7, menos 5 y el foco 2 será menos 3, menos 5. Y un extremo de su eje conjugado nos dice que es 2, menos 3. Entonces, ¿esto qué podemos hacer? Como primer paso, tenemos como los focos están en la misma recta, podemos darnos cuenta que el eje focal es paralelo al eje X y el eje conjugado es paralelo al eje Y. Grafiquemos los puntos y confirmemos esta hipótesis. En este caso, si graficamos el foco 1 tendríamos aquí, el foco 2 tendríamos aquí y el vértice, bueno, el B1 tendríamos aquí. Entonces ya hemos confirmado esta hipótesis gráficamente. Bueno, también continuando, como segundo paso será identificar la ecuación apropiada para la hipérbola. Como vemos, tendrá sentido horizontal, como podemos ver en la gráfica que hemos visto anteriormente, y la ecuación a aplicar sería la siguiente. Entonces, como es horizontal, aplicaríamos la siguiente fórmula, que es x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. En este caso, como tercer paso, tenemos que hallar las coordenadas del centro C. Como el eje focal está en y igual a menos 5, entonces las coordenadas del centro C será la siguiente. C igual a, bueno, el centro será h, menos 5, lo que debemos sacar sería el valor de h. ¿Y cómo vamos a hacer? Pasamos a hallar la coordenada h del centro de la hipérbola. Por la definición sabemos que la distancia entre los focos es igual a 2c. De manera como tenemos aquí la definición, entonces si utilizamos el foco 1 y el foco 2 y sabemos que la distancia entre segmentos es la distancia entre dos puntos, y tendríamos lo siguiente: la raíz de 7 menos multiplicado por menos 3, todo eso al cuadrado, más menos 5 menos multiplicado por menos 5, todo eso al cuadrado, igual a 2c. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Para hallar el valor de c. Si simplificamos tendríamos lo siguiente: 7 más 3 al cuadrado más menos 5, bueno, menos 5 más 5 elevado al cuadrado igual a 2c. Entonces ahí podemos ver que se puede simplificar 5. En este caso tendríamos la raíz de 10 al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 2c, que tendríamos aquí. Como está elevado al cuadrado y tenemos una raíz, se simplifica, tendríamos el valor de 10 igual a 2c. Entonces finalmente tendríamos el valor de c, que sería igual a
5. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder graficar en un plano cartesiano y poder hallar el valor de h. ¿Cómo vamos a hallar este valor? Entonces debemos graficar en un plano cartesiano los focos y sabemos que la distancia entre los focos es igual a 2c. En este caso, ¿cuánto sería? Si c es igual a 5, entonces 2 por 5 sería igual a 10. Gráficamente debemos contar 5 espacios hacia el punto C y dividirlo entre 2 los focos. En este caso tendríamos nuestro valor de h, que será igual a 2, menos 5. Si nos fijamos en el eje X va a ser 2 y en el eje Y va a ser menos 5. Bueno, como ya tenemos esto, pasamos a hallar el valor que tiene B, y como sabemos B representa la distancia que hay entre el centro y el extremo del eje conjugado B1, como podemos ver aquí. Entonces tendríamos que utilizar el centro y el B1. Para hallar el valor de B también utilizaríamos los puntos siguientes, que sería la raíz de 2 menos 2 al cuadrado más menos 5 menos multiplicado por menos 3 todo eso al cuadrado igual a B. Entonces reduciéndolo tendríamos la raíz de 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado igual a B. Entonces esto nos daría que B es igual a 2. Como ya tenemos B, pasaríamos al quinto paso para hallar el valor de A. Si tenemos la ecuación siguiente, C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado, tendríamos que C es igual a 5 si reemplazamos los valores de A y los valores de B. En este caso, C sería igual a 5 y B sería igual a 2. En este caso nos serviría para hallar el valor de A, entonces despejando todo esto nos daría que A al cuadrado es igual a 21. También sabemos que A es igual a la raíz de 21 o A cuadrado es igual a 21, cualquiera de las dos formas. Sexto paso, finalmente reemplazamos los valores de A y de B en la ecuación de la hipérbola determinada para poder hallar la ecuación que corresponde a los focos y al punto del eje conjugado. En este caso sabemos que es la ecuación x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Si reemplazamos los valores de h, k, a y b, tendríamos lo siguiente, y finalmente tendríamos la ecuación que sería x menos 2 al cuadrado sobre 21 menos y más 3 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces, séptimo paso, para poder graficar nuestra hipérbola nos faltaría los vértices, y para este caso sabemos que el vértice 1 y vértice 2 en este tipo de hipérbola sería h más a, k y h menos a, k. Si reemplazamos los valores de a, de h y de k, tendríamos lo siguiente, ¿no? Si reemplazamos a en B1 y también el valor de h y k, finalmente tendríamos, si reemplazas bien, tendrías vértice 1, 6,58, menos 5, y el vértice 2 finalmente tendríamos menos 6,58, menos 5. Bueno, finalmente veremos el siguiente tema, que es propiedades de la hipérbola. ¿Qué nos dice las propiedades de la hipérbola? Veremos los siguientes conceptos. Sería la propiedad 1, la propiedad 2 y la propiedad 3. En la propiedad 1 nos dice lo siguiente, propiedad reflectora de la hipérbola. ¿Qué nos dice esto? La recta tangente, como podemos ver en el gráfico, la recta tangente a una hipérbola en un punto T forma ángulos iguales, cuáles sería alfa y beta serían iguales, con los radios focales, que luego los radios focales están basados en el foco, como podemos observar en la gráfica, y eso sería la propiedad 1. Entonces la propiedad 2, propiedad de la normal a una hipérbola. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice la normal a una hipérbola en un punto T, como podemos ver en la gráfica, de la misma es bisectriz. ¿Qué significa bisectriz? Que debe dividir el ángulo en dos. En este caso el ángulo formado, como podemos ver en la gráfica, lo divide entre dos, entonces por uno de sus radios focales. En este caso el radio focal va a ser en el foco 1, y si divide eso tendríamos ángulos en dos partes iguales. En este caso tendríamos alfa y tendríamos beta, y la prolongación de la recta tangente es la siguiente, ¿no? Entonces la propiedad 3 nos dice la propiedad de la tangente y semieje normal o conjugado. ¿Qué nos dice esta propiedad? Esta propiedad nos dice que el producto de las distancias de sus focos, como podemos observar en la gráfica, el foco 1 y el foco 2, el producto de sus distancias
de la hipérbola sería una tangente cualquiera. La curva es constante e igual al cuadrado del semieje normal. Como podemos, utilizaría la siguiente fórmula: d sub 1 multiplicado por d sub 2 igual a b cuadrado, como podemos ver en la gráfica. Pregunta: ¿cómo se denomina a la propiedad que? A la recta tangente de una hipérbola de un punto T que forma ángulos iguales con los radios focales en ese punto. Recuerda que los radios focales serían foco 1 o foco 2 respectivamente. Entonces tenemos los siguientes incisos. Inciso A, propiedad reflectora de la hipérbola. Inciso B, propiedad de la normal a una hipérbola. O inciso C, propiedad de la tangente y el semieje normal. Te daré un tiempo para que puedas responder esta pregunta. Bueno, si respondiste correctamente con la pregunta, es el inciso A, que sería la propiedad reflectora de la hipérbola. Bueno, recordando primeramente que vimos el día de hoy, vimos los siguientes temas, que son la hipérbola, vimos las propiedades de la hipérbola, y bueno, sin más que decir, me despido hasta la siguiente clase, deseándote éxitos en el temario y en la resolución de los problemas que vimos el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.